Belén, buen día, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Carlos. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Lo que es importante decirle a la audiencia, Nancy Avelin ha sido diputada provincial, diputada nacional, senadora, ha tenido una tarea política extraordinaria, esto lo tengo que decir yo porque la doctora Avelin ha trabajado incansablemente en muchas cosas, y en los continentales, ayudando. Es decir, creo que la tarea política ha sido más que interesante, y creo que cuando se representa así a una provincia como le ha tocado como senadora, bueno, es como que realmente pone todo lo que tiene que poner un dirigente político, en este caso Nancy, la hija de don Alfredo Avelin, gobernador de esta provincia, bueno, frustrada por cuestiones políticas, esto lo digo yo también. Doctora, me parece, digamos, interesante por el momento, esto que tiene que ver con los jubilados, pensionados y por discapacidad. Creo que ya este gobierno ha superado todas las instancias negativas hacia un sector que ya puso su plata, que necesita cobrar y que recibe migajas, ¿no? Bueno, la verdad que usted sabe, primero me gustaría comentarle algo. Sí, yo claro. Hace 20 años que no ocupo ninguna función pública, ningún cargo. Los que ocupé en su momento fueron 2 cargos electivos. Yo hace 20 años que no estoy en cargos públicos, pero sigo trabajando en política, ¿no? Claro, claro. Y retomé mi estudio a partir de ese momento, y fíjese, uno de los puntos que yo más trabajo en mi estudio es el tema previsional, porque creo que es la mayor estafa que se le ha hecho a los argentinos, primero con la creación, por eso hay que defenderlos, ¿no? Primero con la creación del sistema privado, las AFJP, en la época del menemismo, cuando se privatizó el sistema jubilatorio. Segundo, cuando se transfirieron las cajas provinciales. San Juan tenía leyes extraordinarias que protegían a los trabajadores y aportaban para que el día que se jubilaban tenían el famoso 82% móvil, que la gente de antaño lo conoce, lo defiende, porque sabe que era la garantía de que cuando llegaban a la edad de jubilarse iban a tener una jubilación digna, acorde al aporte que tuvieron cuando trabajaban. Esos elementos que le estoy diciendo, más a posteriori todo lo que ha ido pasando con los distintos gobiernos, leyes de movilidad que le sacan, que le ponen, pero en definitiva el ajuste, y hoy en particular, lo están sufriendo los jubilados. En el anterior gobierno era el gobierno del privilegio, dijeron que venían a ampliar derechos y lo único que ampliaron fueron sus privilegios. El ejemplo emblemático, la vicepresidenta de ese momento, antes presidente de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con 2 jubilaciones de privilegio, cobrando fortuna, mientras hambreaban a los jubilados. Y además cobrando indebidamente el famoso de la zona desfavorable por supuestamente vivir en el sur, cuando todos sabían que tenía domicilio en la ciudad de Buenos Aires, inclusive antes decían la provincia, para ganar elecciones iban cambiando de domicilio, pero cobraba en la zona desfavorable, es decir, aumentaban sus privilegios. Y se lo dice a alguien que justamente presentó, cuando fui senadora, la derogación de las jubilaciones de privilegio. Además de presentar la ley derogándola, planteábamos la revisión de todas las anteriores, la devolución de los haberes indebidos, y además hemos, digamos, sostenido con el testimonio la renuncia a todo tipo de privilegios de jubilaciones. La gente de la Cruzada en general, el doctor Alfredo Avelin renunció a jubilarse de privilegio, quien le habla, hemos renunciado a todo eso en la convicción de que la política no tiene que ser para el privilegio, sino para el servicio. Luego vemos el actual gobierno que comienza el ajuste con los jubilados. Habló de la casta, pero en realidad la casta sigue vivita y coleando, sigue con sus privilegios, siguen aumentándose los sueldos. El caso lo vemos a diario con los senadores y demás, y resulta ser que a los jubilados los tiene primero congelado ese famoso bono, a los de la mínima, está congelado de hace un año. En el país está congelado. Les ha quitado los medicamentos del PAMI, que tenía una cobertura del 100%. Mire, yo atiendo a mucha gente jubilada. Cobran
pongámosle en el mejor de los casos 300.000 pesos, y un solo medicamento, uno solo, para la presión arterial, porque la mayoría tiene hipertensión, le sale 35.000 pesos, es decir, el 10% de su sueldo. Y no hablemos del aumento de tarifas, de servicios y demás. Han usado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo mismo que lo usó el anterior y el anterior y el anterior gobierno, que era para garantizar los fondos a los jubilados. El anterior gobierno también usaba los fondos del ANSES para comprar computadoras, para dar préstamos, es decir, convirtiendo al ANSES en una entidad bancaria, financiera, en vez de destinar esos recursos a quienes aportaron, trabajaron y aportaron, y resulta ser que esos fondos, en vez de administrarlo en beneficio de esos aportantes, iban destinados a cualquier otro fin. Es decir, es una situación muy delicada. De hecho, hoy la justicia, gracias a Dios, y al empeño de muchos colegas abogados que se han especializado en el tema, se ha ido abriendo una jurisprudencia en defensa y en beneficio de los jubilados, porque desde el primer haber que cobran, la mayoría lo está cobrando mal, porque no le toman toda la cantidad de años de aporte, no le actualizan los aportes que hizo en su momento. En fin, no quiero entrar a la ley Cavallo, que nadie se anima a derogar, la famosa ley de solidaridad, pero es la causa originante de que el primer haber inicial le represente a la gente la mitad prácticamente de lo que cobraba en activo. No sé si me explico. Entonces, todo tiene que ser luchado vía justicia para poder recuperar lo que en derecho les corresponde a los jubilados. Así que es muy grave la situación, por eso dije, la mayor estafa que se ha cometido en nuestro país es al sector del jubilado, la parte previsional, y el sector más vulnerable. Los niños y los ancianos son los sectores más vulnerables, y los encuentran en una etapa de la vida donde no pueden trabajar, no pueden tener otro tipo de ingreso, les ha aumentado todo, los alimentos, los medicamentos, las tarifas, y los haberes siguen que no alcanzan a cubrir ni la canasta básica de alimentos. Queda absolutamente claro su exposición, doctora, pero me quiero detener porque usted también fue senadora, me quiero detener que para mí es histórico y, digamos, vergonzoso, indigno, que estos senadores actuales se hayan establecido y fijado 9 millones de pesos mensuales. Esto históricamente, usted lo recordará mejor que yo, doctora, pero nunca se ha producido un importe tan desmesurado, tan fuera de lugar en este momento de crisis que se viene multiplicando a raíz de las tasas establecidas por Trump. Pero me quiero detener en esos 9 millones, creo que usted tiene más autoridad que nadie para decir, sí, esto es una barbaridad o no, está bien. No, ¿cómo va a estar bien? Es una vergüenza, es indigno, como usted dice. Deben cobrar, por supuesto que deben cobrar bien, porque se trasladan y todo lo demás, pero tiene que ser acorde a un criterio de justicia. En una época de crisis como la que vivimos, con este ajuste salvaje que se le está aplicando a los jubilados. Entonces, ¿qué representatividad tiene un político hoy ante la gente, ante los jóvenes, si ven que no dan el ejemplo? Entonces, realmente es un tiempo, Carlos, donde yo creo nos va a costar mucho como nación salir adelante después del desastre de corrupción que hemos visto en el anterior gobierno y que se perfila los privilegios en el actual, que siguen manteniendo privilegios, y convierten a la política en un negocio. Entonces, por eso la gente, sobre todo los jóvenes, no creen en los políticos, porque no ven ejemplaridad. Y la primera ejemplaridad debería ser en esto, en cuanto a los sueldos que perciben no solo los senadores, todos los funcionarios públicos. Tiene que haber transparencia, tiene que haber justicia, tiene que haber algo de equidad, de razonabilidad en lo que se perciba, para poder dar el ejemplo y poder sobrellevar esta crisis, que la debemos llevar todos por igual, pero en primero los que más responsabilidad tienen. Desde ahí tiene que partir el ejemplo para que la gente pueda soportar esta crisis y este ajuste. Lamentablemente no es lo que está pasando, lamentablemente el discurso en contra de la casta no lo ha hecho realidad el actual presidente, digo lamentablemente porque se centraron esperanzas en él, primero para sacar a la corrupción del kirchnerismo. Gracias a Dios se logró que perdieran las elecciones, que no continuaran después de 20 años que han destruido el país
Han destruido la familia, han destruido los valores, han destruido la vida humana con el aborto y con todo lo que hemos visto que hicieron. Gracias a Dios eso perdieron las elecciones. Pero hoy el actual gobierno no tiene un sentido de humanidad en función. Y esa humanidad se debería reflejar en esto que estoy diciendo. Claro. En combatir de verdad la casta, lo tiene a Scioli al lado. Así que veamos, eso creo que muestra que no ha combatido la casta. Scioli está permanentemente al lado del actual presidente. Ajuste a los jubilados, y lo que a mí me preocupa enormemente, Carlos, es la entrega de nuestro país. Hoy justamente me ha llegado una información, un video, donde también pretenden fusionar, o sea, eliminar prácticamente, porque es una política de ajuste y de eliminación, el Instituto Geográfico Nacional, que tiene 146 años de vigencia y de historia en nuestro país, gracias al cual hoy tenemos el desarrollo del mapa bicontinental, con la parte continental argentina y la parte del continental antártica. Tenemos un nuevo mapa, es el que defiende la soberanía, los límites internacionales, el control de todos los límites internacionales de la Argentina. Lo quieren prácticamente eliminar. Entonces esto nos va a dejar totalmente indefensos, es una pérdida de soberanía, y de esto no lo habla el gobierno. ¿Usted ha escuchado alguna vez que hable de este tema? No, bueno, la única que lo he escuchado, llegué a hablar el otro día del mapa bicontinental, y con un discurso extraordinario del 2 de abril, el feriado nacional del 2 de abril de Malvinas, ha sido a la vicepresidenta Victoria Villarroel, en el discurso que dio en el Senado. En el Senado dio un discurso extraordinario que convoca realmente a la unidad nacional, que habla de la defensa que se debe hacer no solo de la soberanía, sino también la reivindicación a los que hoy están vivos. Tenemos el privilegio, los argentinos de hoy, esta generación, de contar con veteranos vivos a los que se les debe honrar, permitir realmente que transmitan la historia a las nuevas generaciones, porque eso sienta las bases, no solo de la unidad nacional, sino de nuestra identidad como nación, nuestra soberanía, nuestro concepto realmente de conocimiento de lo que son las Malvinas, un punto estratégico, que es argentino, pero además estratégico, por el lugar en que se encuentra, y resulta ser que de estos temas, esto va a tener incidencia, esto de la eliminación del Instituto Geográfico va a tener incidencia, no solo en Malvinas, sino en la Antártida, que es la reserva de agua más importante que tenemos, además de los hielos continentales. Entonces, de estos temas, de los recursos naturales, del agua, de la soberanía, nunca le he escuchado al actual presidente ni una palabra, sí a la vicepresidenta de la Nación. Y esto realmente es muy preocupante, que elimine el Instituto Geográfico Nacional, que nos ha dado la posibilidad de defender no solo la soberanía, sino la plataforma continental, el Malvinas, el mapa bicontinental con la Antártida y demás. Creo que es una noticia que no solo los medios de difusión la deben instalar, sino que los políticos, y ojalá que los legisladores, si hay alguno que me esté escuchando, presenten un pedido de informe o hagan una interpelación al Ejecutivo para que aclare este tema y se defienda realmente a este Instituto Geográfico Nacional, que debe seguir funcionando y prestando esta defensa de la soberanía como hasta hoy. Claro, me parece, le agradezco, doctora, que haya puesto en este reportaje, es un tema muy central el que te da, pues a su papá, el ex gobernador Alfredo Avelín, le tocó trabajar en los hielos continentales. Hay un recuerdo que siempre lo analizamos nosotros, doctora. Y sé que usted siempre lo ha defendido este tema y lo ha difundido, y fíjese usted que en ese momento, estamos hablando de 30 años atrás, que hablaba del agua y de la reserva de agua, que son los hielos continentales patagónicos que se regalaron al Chile, gracias a la levantada de mano de varios senadores, entre ellos acá en San Juan Gioja en ese momento, se regalaron prácticamente a Chile esta reserva, y falta defender la zona norte, ¿no? Y bueno, este tema de la soberanía en ese momento no se entendía, hablábamos 30 años atrás de este tema, y decían, ¿por qué hablamos? Porque es el tema del futuro, y hoy es una realidad el agua. Claro. La defensa del agua hoy en el país y en la provincia en particular, frente a emprendimientos mineros que usan grandes dotaciones de agua, con sustancias tóxicas, utilizan sustancias tóxicas, a cielo abierto, cuando ya no es un solo emprendimiento, sino más de 30 emprendimientos mineros
que para existir y explotar necesitan sí o sí agua. Y nosotros somos una zona desértica donde el agua es vital. Entonces la pregunta es, ¿el agua es para estos emprendimientos mineros o es el agua para la población y la producción que históricamente ha sobrevivido y ha desarrollado la provincia, como es el agua en San Juan? Así que bueno, lamentablemente estos temas de fondo no se debaten, no se analizan. Cuando llegan las candidaturas y las elecciones y demás, usted ha visto que es un tema que no se toca, es más, no hay debates. No. En San Juan hacen años que no hay debates de ideas, no insultos, no, eso sobra. Lo que hace falta para que las nuevas generaciones se comprometan con el país, con la provincia, con la buena política, es que hayan debates públicos de ideas. Eso hay que propiciarlo porque en San Juan ha habido un cementerio de ideas, digo yo, desde hace muchos años. Claro, y usted deslizó en su exposición reciente, falta la zona norte. Sí, que lo puede desarrollar a eso de la zona norte. Sí, se entregó la zona sur. Primero que se cambió el límite, empecemos por ahí. Teníamos los límites otorgados del año 1881, 1893, Tratado Internacional ratificado por leyes de ambos congresos, Chile y Argentina. La cordillera es el límite geográfico natural que limita o delimita Argentina de Chile. Y dentro de ese límite, gracias al trabajo de grandes hombres como el perito Francisco Pascasio Moreno, se determina dentro de la cordillera las más altas cumbres que fueran divisoria de agua. Y se establece que ese iba a ser el límite a perpetuidad. Las más altas cumbres dentro de la cordillera, las más altas cumbres divisoria de agua y a perpetuidad. Mire qué término que utiliza la legislación. Las aguas que van hacia el occidente, es decir, hacia el Pacífico, le corresponden a Chile. Y las aguas que van hacia el Atlántico, hacia el este, le corresponden a Argentina. Bueno, en la década del 90, por Menem, hace un tratado con Alwin en Chile, luego lo ratifican ese tratado, pese a la oposición férrea nuestra, a la toma de conciencia. El doctor Avelino en ese momento presentó más de 60 pedidos de informe, proyectos, interpelaciones al entonces ministro de Itela, conferencias en todo el país, el Instituto Geográfico, justamente el militar y luego el Geográfico Nacional le proveía de toda la información técnica precisa para defender esto que era nuestro. ¿Por qué? Porque en ese tratado se corre el límite y en vez de ser las más altas cumbres divisorias de agua a perpetuidad, penetran en territorio argentino, hacen como, para que la gente me entienda, como una panza, y entregan toda una zona que es los hielos continentales, la reserva de agua más importante de la Argentina. Y ponen como, en vez de demarcar, que es lo que había que hacer, marcar los hitos de las altas cumbres, delimitan, hacen un nuevo límite y ponen el monte Fitzroy, al Daudet, hacen una poligonal, la que llamó en su momento el doctor Alfonsín la poligonal de la vergüenza, es decir, ya no eran las altas cumbres, sino estas líneas, sectores así, líneas rectas que van abarcando todo territorio nacional y esa parte se entregó a Chile, toda la zona norte. Falta ahora la demarcación de la zona sur. Ahora falta demarcar la zona norte, que es del Fitzroy al Murallón, que sigue siendo nuestro, pero hay que seguirlo defendiendo. Pero de esto los legisladores, que son los que tienen competencia constitucional para resolver y definir este tema, no he visto que nadie se ocupe ni se preocupe de defender el agua de los argentinos. Que no solo para esto, sino para las futuras generaciones. No está en la agenda para no está en la agenda. Claro. No está en la agenda y bueno, tenemos que andar hablando de la ficha limpia por la corrupción del kirchnerismo. Fíjese usted lo que tenemos que estar hablando, la ficha limpia del hijo, un juez acusado de corrupción por todos lados, que insistía el presidente en nombrarlo, por suerte cayó esa designación porque no hubo acuerdo del Senado, de modo tal que de haber salido el hijo, y sin ficha limpia, como hasta ahora no tenemos la ley de ficha limpia, lo único que avanza, como digo yo, no es la libertad, sino la impunidad. Entonces, claro. Ya cayó el hijo y esperemos que ahora sí salga la ley de ficha limpia, ¿no? Claro, es fundamental. Fíjese que si
estas cosas no se tratan, no se definen, le damos la vía libre para que la corrupción siga avanzando raudamente, ¿no? Pero se da cuenta de lo que tenemos que estar hablando los argentinos, la mitad en la pobreza, con desocupación, con desindustrialización, entregando recursos y demás, y tenemos que estar ocupándonos de estos temas. ¿Por qué? Porque la corrupción ha sido tan grande durante tantos años, han desmantelado el país, se han enriquecido, tienen fortunas indebidas que no las pueden ni mostrar de qué viven, cómo viven, lo hemos visto a diario, de los bolsos de López, el Insurralde, el otro que estaba con la valija yendo hacia el norte, el lavado de dinero, la droga, si todo eso es lo que nos han dejado en el país, digo, realmente por eso hay que buscar las herramientas. No es la solución, pero es un avance para frenar que no lleguen al Congreso gente realmente que está condenada por la justicia por actos de corrupción justamente contra el Estado. Fíjese usted lo que pasó ya con Debido uno, pero el otro, el Vudú, vicepresidente de la República, preso, condenado, con condena firme por corrupción contra el Estado Nacional, y seguía cobrando la jubilación de privilegio por haber prestado servicios, por el honor de haber prestado servicios como vicepresidente de la República, y seguía cobrando, condenado, y seguía cobrando la jubilación de privilegio. Entonces eso no puede pasar más. Esto hay que poner blanco sobre esa oscuridad que nos ha gobernado, ¿no? Claro, y estaba pensando, doctora, que usted lo tocó así tangencialmente, no, sí se sabe, de los actos de corrupción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el caso Vialidad, por ejemplo, haciendo apelaciones y demás, a sabiendas que está clarito en el desarrollo del debate, que ha quedado acreditado toda esa, yo no voy a decir asociación ilícita porque no técnicamente no lo desconozco, pero sí ha estado sobrevolando eso porque cambiaría la ecuación de la sanción con la asociación ilícita, ¿no? Así es. Bueno, por algo están desesperados buscando todo tipo de recursos hasta llegar a la Corte, y por eso también era tan nefasta la posibilidad de que llegara el hijo a la Corte, justamente ahora, donde se iban a tratar estos temas. Ahora, doctora, qué contradicción que esto, ¿no? Una persona que quiere trabajar en algo presenta un currículo como presentó el hijo, la pretensión que le van a resolver el tema políticamente el tipo haya delinquido. Esto es una vergüenza internacional, doctora. Sí, por suerte eso va tomando estado público y la sociedad va reaccionando. Yo creo que la opinión de organismos técnicos, colegios de abogados, de magistrados, la sociedad en su conjunto que salió a hacer pública este rechazo a la nominación del hijo, pese a la insistencia inexplicable por parte del presidente, no se puede entender que no escuchó la opinión de gente realmente responsable, seria, con trayectoria, que opinaban que no podía ir a la Corte, máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Y bueno, se lo dice a alguien que justamente, mire, tengo la tranquilidad de conciencia que en su momento cuando Kirchner propició que llegara a la Corte, Zaffaroni, uno de los pocos votos en contra, yo era senador en ese momento, fue el mío. Yo voté en contra de Zaffaroni, no obstante haber sido, digamos, habíamos compartido la Convención Constituyente del año 94, lo voté en contra, precisamente al analizar los antecedentes, cómo había mentido en su declaración jurada, le achacaba que era el contador el que había omitido datos, y en realidad el responsable era él. Y después se destaparon muchas otras cosas más, pero tengo la tranquilidad de que por lo menos con mi voto no convalidé que llegara a la Corte Zaffaroni, que sabemos el daño que ha hecho con su posición tan garantista, dando vía libre a tanta el tema de la delincuencia en nuestro país, ¿no? Claro. Así que sí. Bueno, por eso hace falta gente convencida, Carlos. Claro. Gente convencida que llegue a esos lugares, gente correcta en todos los lugares. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que sean personas honorables, intachables, que puedan realmente sacar el país adelante y que puedan pensar en la gente.
no en sus bolsillos. Claro. Estamos hablando con la doctora Nancy Avelin. Ella ha sido, bueno, senadora a mandato cumplido, diputada nacional. Ella habla de hace años, sí, hace años, pero le tocó trabajar y mucho en momentos difíciles. Pero le quiero preguntar, doctora, acerca de qué piensa sobre la provincia de San Juan, los distintos, acá hemos tenido de Escobar, Gioja y Uñac, todos peronistas, en una provincia que en el caso de Escobar, por ejemplo, fue tremendo. La privatización de LEPSE, que el Servicio Eléctrico Sanjuanino, que era superavitaria, lo del Banco de San Juan, es decir, cosas realmente que de la mano de Cavallo y de Menem haciendo lo de las suyas, ¿no? Así fue, y transferencia a la caja de jubilaciones, todo eso pasó en la época del menemismo nacional, escobarismo provincial, entregando todo esto, que otra sería la historia para la gente, ¿no? Y ahí nos encontró a nosotros en la soledad y en la resistencia, defendiendo a la gente. Tal vez no nos entendían, tal vez perdíamos elecciones, por decir la verdad, pero en realidad estábamos defendiendo el futuro de la provincia cuando nos opusimos a todas las privatizaciones. Y el OCE, el agua, se lo salvó de la privatización gracias al doctor Alfredo Avelin, que gana las elecciones, le gana Escobar, y lo primero que hace es sostener que iba a mantenerse como sociedad del Estado y no se iba a privatizar, porque estaba lista para ser privatizada OCE en caso de que ganara Escobar, ¿no? Claro. Así que mire si no hay historia de lucha que podemos mostrar en todos estos temas, ¿no? Claro. Siempre pensando en la provincia y pensando en el futuro de los sanjuaninos. Bueno, y se viene una etapa mucho más difícil ahora. Nos toca analizar, usted lo plantea y lo viene diciendo, y hay que seguir defendiendo, como dice el Papa, a los adultos mayores y a los niños. Creo que eso, la clase política, excepto ustedes, me excusaban, el resto no lo ha entendido, la deja pasar como si tal cosa. Y sí, uno tiene un concepto de la política realmente con un criterio no solo de justicia social, sino un criterio humano. Por eso también defendemos la vida desde la concepción. Y esto no pasa por una cuestión religiosa, una cuestión de fe, sino que hemos defendido la vida en la convicción de que hay un ser humano distinto al padre y la madre en el momento de la concepción. Y así como hemos defendido con uñas y dientes la vida y nos hemos opuesto al aborto, ya está, aunque no le quieren llamar aborto, le llaman interrupción voluntaria del embarazo, le llaman derecho de la mujer cuando es un asesinato de un ser inocente. Así como hemos defendido, digo, todo esto con un sentido humano, también lo defendemos a los jubilados, porque creemos que es un sector muy vulnerable, sumamente vulnerable, que requiere que el Estado sí tiene que existir, justamente sus funciones esenciales. No se puede destruir el Estado, como a veces escuchamos al presidente diciendo que es un topo que va a destruir el Estado. El Estado tiene que garantizar dos funciones o tres diría esenciales, que es la salud, y ahí es donde están también los jubilados, claro, la educación y la seguridad. Por suerte en la seguridad el actual gobierno está poniendo orden, está realmente trabajando seriamente a través de la ministra Bullrich, creo que ha sido un avance muy importante, pero en los otros temas, lo que es salud y educación, creo que le falta esta visión no economicista, sino humana, para darse cuenta que es un sector al que hay que proteger. Tanto la salud como la educación, PAMI, jubilados, medicamentos, lo que hace a la vida y a la dignidad de la gente mayor. Y clarificar un poquito más el desarrollo del dinero de ANSES en esto que usted marca, y que nunca informan qué se hizo con la plata. Sí saben cuánto le tienen que sacar de más al jubilado para, como dice Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, en estos micrófonos dijo hace unos días, ¿no es cierto?, que esta actitud de Milei se va cobrando vidas del sector pasivo, ¿no? Es así, por eso digo que falta ese sentido humanitario, de humanidad, un presidente, un gobernante que tiene el poder y las herramientas, antes de tomar este tipo de medidas, tiene que analizar sobre quién va a impactar. Y hoy el ajuste realmente es salvaje para este sector, que es uno de los más vulnerables, ¿no?
Doctora, le agradezco infinitamente este contacto con nosotros y bueno, no sé si no he preguntado algo que usted quiere que destacarlo con mucho No, gusto. le agradezco muchísimo la oportunidad que me da de poder conversar con usted y comunicarme con los sanjuaninos, ¿no? Hace mucho que no teníamos una entrevista, así que hemos hablado de más, me parece, de muchos temas. Hemos hablado de demasiados temas. Bueno, tenemos la ventaja de que hemos participado en todas estas cosas, ¿no? Sí, y uno claro. por eso se desespera cuando ve, porque como lo hemos vivido, Carlos, en su momento en el Congreso, digo, ¿cómo hubiera cambiado todo si se hubieran apoyado posiciones que hemos tenido muy claras? Mire, el 82% fue ley de nuestra autoría en el Congreso. Fue uno de los proyectos que yo presenté siendo senadora. Y lo vetó Cristina. Todas estas leyes de movilidad, que van, que vienen, que le sacan. No, tener la valentía de derogar la ley Cavallo, que prohíbe que sea proporcional el haber jubilatorio al sueldo. Es decir, hemos trabajado tan intensamente en esos temas que los conocemos y por eso uno se revela cuando ve lo que está pasando en nuestro país, que es extraordinario, y sin embargo vemos la cantidad de pobreza, de desocupación, de jóvenes que no saben, no tienen destino. Por eso uno ve el fracaso que tienen, la frustración que hay mucha juventud. Así que, bueno, por eso seguimos luchando, tratando de sembrar en lo que podemos. Y el 82% que vetó Cristina. Claro, después sale otra ley, yo ya no estaba en el Congreso, sale la ley, por suerte sale aprobada la ley, no era el 82 del activo, era el 82 del salario mínimo vital, pero era un avance. La veta justamente la jubilada de privilegio Cristina Fernández de Kirchner. Ella la vetó, ella mantuvo su jubilación de privilegio, pero vetó la ley del 82 que beneficiaba a todos los jubilados del país. Claro que sí. Gracias, Nancy, por estos minutos. No, gracias a usted, un gran cariño. Hasta luego. Igualmente, ahí estaba con nosotros la doctora Nancy Avelin, le decía, ¿no? Muy clara, muy concreta en términos de los temas que hemos podido poner en nuestra agenda, y por supuesto que con esto nos retiramos, 9 de la mañana